Amén, gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar de uno de los personajes del Antiguo Testamento. Tremendo, me encanta él. Y vamos a hablar de Daniel, gloria al Señor. Y el tema en esta noche es: propuso en su corazón hacer lo correcto. Propuso en su corazón hacer lo correcto. Y la base bíblica se encuentra en Daniel capítulo 1, versículos 8 al 9, donde dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Este texto que acabamos de leer trata sobre la vida de uno de los personajes de la Biblia que nos ha dejado varias lecciones y sobre cómo debemos actuar en las circunstancias difíciles que llegan a nuestra vida, tanto como puede ser tentaciones, situaciones en el hogar, con los hijos, la familia, el matrimonio, tantas situaciones que a veces llegan a la vida del creyente. Trataremos hoy los siguientes temas. Vamos a trabajar su condición, su carácter, su propósito y la enseñanza que Daniel deja a nuestras vidas. En la condición de Daniel podemos mencionar que Daniel nació a la mitad del reino de Josías, y Josías creció durante las reformas de este rey. Daniel creció bajo el gobierno de Josías. Josías murió en batalla contra Egipto en el año 609 a.C. y a los 4 años ya Judá había regresado y se había apartado de mirar al Señor. En el año 605 a.C., Nabucodonosor ocupó el trono de Babilonia. En septiembre de ese mismo año arrasó con Palestina y puso sitio a Jerusalén, con lo que Judá se convirtió en vasallo de Babilonia. Y vasallo quiere decir que estaba bajo la autoridad de Babilonia. Para demostrar su dominio, se llevó cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios y a las mujeres más hermosas. En este grupo se encontraba Daniel, un joven aproximadamente de 14 a 19 años. Es en esta ciudad que Daniel tiene que decidir cuál camino va a tomar: el de la obediencia a Dios o el camino de los placeres que la corte de Nabucodonosor le ofrecía. Este rey le cambió el nombre a Daniel porque su propósito era hacerlo babilonio ante sus ojos y ante los ojos de aquel pueblo. Quizás pensaba Nabucodonosor que el nuevo nombre lo ayudaría a integrarse en la cultura de Babilonia. Daniel, que significa Dios es mi juez, en hebreo pasó a llamarse Belsasar, que significa aquel a quien Bel favorece. Bel era uno de los dioses de los babilonios. Fue un intento del rey por cambiar la lealtad que Daniel le tenía al único y verdadero Dios. Él fue llamado Belsasar en la corte de Babilonia, pero él nunca se llamó a sí mismo de esa manera. Él se propuso guardar su identidad. Daniel vivió y sirvió en Babilonia, pero él nunca dejó de identificarse como israelita. Al igual que Daniel, nosotros tampoco podemos perder nuestra identidad como creyentes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20: porque el reino de Dios
no consiste en palabras, sino en poder. Esto no es teoría, es más práctica que una teoría. Es la escuela de Dios, es la experiencia con Dios, es la realidad con Dios. La iglesia tiene que ocupar y tiene que conocer que frente al mundo tiene una identidad. Y que esa identidad no la puede perder, aunque el mundo, aunque todo alrededor, aunque nuestro mundo se derrumbe a nuestro frente. Estamos viviendo un tiempo difícil donde estamos viendo que cosas terribles están ocurriendo. El mundo se está desboronando, pero eso no es nuevo, porque la Biblia dice que en estos últimos días acontecerán muchas cosas, pero que también le dice a su pueblo: erguíos, porque vuestra redención se acerca. Daniel sabía y entendía cómo debía actuar. Él se mantuvo firme en sus convicciones, en lo que él había aprendido. Y no importó cuánto más cerca Daniel estuvo de la muerte, no vaciló en hacer lo incorrecto y mucho menos contaminarse con todo lo que había a su alrededor. Era un muchacho joven, de 14 a 19 años. La corte le brindaba tantas cosas, riquezas y tantas cosas que le podía brindar. El estar en comunión con toda aquella gente que pertenecía a ese reino, pero Daniel no quiso contaminarse. Cuando tú sabes quién es el Dios a quien tú le sirves, eres obediente a su palabra. Nada te mueve ni nada te detiene. Mantén tu confianza plena en Dios, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Era un privilegio tremendo, hermanos, comer de la comida del rey, y rechazarla podría llegar hasta que ellos murieran, que Daniel podría morir. Pero Daniel, tanto Daniel como sus compañeros que fueron también con él, Ananías, Misael y Azarías, que Nabucodonosor le cambió el nombre por Sadrach, Mesach y Abednego, ninguno de ellos se contaminó. Pero como Dios está atento a sus hijos, Él está atento a nosotros, puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Tenemos que mantener la postura de Daniel. Nada cambió sus convicciones. Y cuando hablamos del carácter de Daniel, podríamos mencionar muchas cosas. Y el carácter diferencia y hace especial a un individuo. El carácter o personalidad se puede determinar por el entorno social y la cultura que pertenece cada ser humano, lo cual ayuda a fijar la conducta y moralidad de la persona. A través del estudio del profeta Daniel, vemos reflejado un carácter firme. Nada de lo que se le enseñó en su niñez lo olvidó. Dejó bien claro cuál fue su entorno social y su cultura y la enseñanza que había recibido del Dios de Israel. Aunque estaba lejos de su país, aleluya, Daniel mantuvo firmes sus enseñanzas. No sabemos nada de los padres de Daniel, pero lo más seguro es que fue criado en un hogar de padres que le servían al Señor, porque podemos deducir esto por lo que nos dice la palabra en Deuteronomio capítulo 11, versículos 18 al 21, donde dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vosotros, padres, que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Daniel fue un profeta inteligente e interpretaba sueños. Sirvió a varios reyes en Babilonia. Daniel sirvió a 2 reyes babilonios, a Nabucodonosor y a Belsasar, y a 2 reyes medopersas, a Darío y Ciro. La historia más conocida que nosotros podemos recordar de Daniel fue cuando se le acusó por orar a su Dios y fue arrojado al foso de los leones. Dios fue fiel. Dios fue fiel en la vida de Daniel. Lo liberó de la prisión, de un foso con leones y de los enemigos que lo rodeaban. Su carácter, el carácter de Daniel, lo vemos reflejado cuando decidió no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que allí se servía. El asomo de grandeza de Daniel, aleluya, lo vemos en su negativa a renunciar a sus convicciones. Había aplicado la palabra del Señor en su vida y él no iba a cambiar los buenos hábitos que se le habían enseñado. Su dieta física y su dieta espiritual fue una parte importante de su relación con Dios. Comió cuidadosamente y vivió una vida de oración. Uno de los beneficios de ser entrenado en el servicio real era comer de la mesa del rey. Pero Daniel, con mucho tacto, eligió un menú más simple y demostró que fue una elección saludable. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba siendo fiel a su determinación a seguir un curso de acción. Él estaba siendo fiel a su determinación de siempre hacer lo correcto y no ceder a las presiones del medio, no ceder a las tentaciones. Demasiado a menudo nos vemos presionados a bajar nuestras normas y vivir más como el mundo que nos rodea que vivir para agradar a Dios. Y esto es un peligro muy grande. Mucho cuidado a quién ponemos antes de Dios. Puede que te encuentres resbalando en arena movediza. ¿Y sabes lo que le pasa al que está resbalando en arena movediza? Que mientras más se mueve, más se hunde. Mientras más se mueve, más se hunde. Así que esta noche el Señor nos dice que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado donde pisamos, donde vamos, con quién hablamos, con quién nos relacionamos, con quién hablamos nuestras cosas. Tenemos que tener cuidado, porque puede ser que el enemigo nos esté tendiendo una trampa y cuando nos vea moviéndonos en la arena movediza, ahí nos va a dejar para que cada día nos hundamos más. Solamente la gracia de Dios, solamente el poder de Dios puede librarte de una situación tan terrible. No basta con preferir o desear hacer la voluntad de Dios para servir los embates de la tentación. No basta solamente con eso. Como Daniel debemos proponernos obedecer a Dios y alejarnos de este mundo donde hay tanta maldad y tanta perdición. Santiago, el hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, cuando escribe su carta, en el capítulo 4, versículo 4, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, nos dice: no améis a este mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué esta palabra? Porque allá Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 12 nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra morada, gloria al Señor. Porque si vamos a Filipenses capítulo 3, 20 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Daniel siempre fue un hombre de oración, lo que se refleja en su carácter y en su manera de poner a Dios sobre todas las cosas en su vida. Cuando vamos al capítulo 6 de Daniel, encontramos la historia de Daniel en el foso de los leones. Dice el versículo 3 que Daniel era superior a los sátrapas y gobernantes. Sátrapas quiere decir gobernantes de provincias, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo en el reino. Dice la palabra que todos los gobernantes buscaban motivos para acusar a Daniel, mas no encontraban en qué incriminarlo, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta encontraron en él. Y había en él un espíritu superior. Aparte de esto, el rey había pensado en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿qué pasó? Los gobernantes y los sátrapas dijeron: bueno, no encontramos nada con qué acusarlo. Pues mira, vamos a ver cómo podemos hacerlo caer con relación a la creencia en su Dios y a la ley de su Dios. Los gobernantes tenían celos de Daniel y se firmó un edicto que en 30 días no podían demandar petición de cualquier dios o algún hombre fuera del rey. El rey Darío firmó el edicto de manera que no se podía invalidar, ni el mismo rey lo podía invalidar. Entonces dice la palabra que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo hacía de costumbre. Cuando tú estás firme en lo que tú has creído, nada te mueve, nada te mueve, nada movió a Daniel. Ya ustedes saben la historia. Fue echado al foso de los leones por no cumplir la ordenanza del rey. Pero el rey le dolió mucho esto, porque el rey amaba a Daniel. Y el rey dijo a Daniel, en el capítulo 6 de Daniel, versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Echaron a Daniel al foso y el rey se fue y se acostó, ayunó y dice que se le fue el sueño. No podía dormir pensando en todo lo que le podría estar ocurriendo a Daniel. Pero ¿qué pasó? El rey se levantó muy de mañana y fue a llamar a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te
halló en él, porque él había confiado en su Dios. Aleluya. No importa si te sientes como Daniel en el foso de los leones, créeme, vas a salir ileso, porque Dios está contigo en el proceso. Dios nunca nos abandona en el proceso. Él está con nosotros como poderoso gigante, y como estuvo con Daniel, Él está con nosotros. Entonces el rey dio orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y los echaron al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo. Aleluya, cuando ya los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. A pesar de que Daniel conocía la ley que se había firmado en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día, como de costumbre. Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas, no por amenazas, sino simplemente no le damos el lugar que la oración ocupa en nuestras vidas. No permitamos que nada interrumpa nuestros momentos de oración con el Señor. Ore con regularidad. Haga de la oración una disciplina. La oración es una disciplina. Y el domingo se nos recordaba que tenemos que cultivar ese lugar secreto en nuestro hogar. Tenemos que empezar a orar y hablar con Dios en el hogar. Y tenemos que empezar a cultivarlo, porque no sabemos lo que pueda ocurrir en un momento dado. Un dato importante de ese carácter de Daniel se menciona en el capítulo 1, versículo 4. En Daniel no había tacha alguna. ¿Y sabe lo que significa tacha? Tacha significa falta o defecto que se encuentra en una persona y la hace imperfecta. En Daniel no se encontró tacha. Era de buen parecer, era hermoso, enseñaba en toda sabiduría, sabio en ciencia, de buen entendimiento. Esas eran las cualidades de Daniel. Y en Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7 nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente. Dios nos da sabiduría y nos da la victoria, no por andar por la vida a la deriva, ni por actuar irresponsablemente con nuestros dones y recursos. La sabiduría surge de un proceso de crecimiento constante. Primero, debemos confiar y honrar a Dios. Segundo, debemos entender y comprender que la Biblia nos revela la sabiduría de Dios. Tercero, debemos tomar serias decisiones para toda la vida y evitar peligros morales cuando, al tomar decisiones erróneas o pecaminosas, debemos aprender de nuestros errores y recuperarnos, lo que se llama un pare y desista. Y muy importante, podemos orar para obtener todos los aspectos de la sabiduría y lograr desarrollarlo en nuestra vida. ¿Valdrá la pena seguir el ejemplo de Daniel? Claro que sí, vale la pena. ¿Cuál era el propósito? Porque Dios había sacado a Daniel de allá de Judá y lo había traído acá a Babilonia. Un propósito es una intención o voluntad de hacer algo, es una decisión. Es aquí donde encontramos la primera determinación de fe por parte de Daniel en su vida. Primero, como ya lo hemos hablado, Daniel determinó que no iba a contaminarse con la comida del rey.
Daniel había sido llevado con otros cientos de jóvenes a estudiar el idioma, la religión y las costumbres de los babilonios. Daniel tenía que aprender a mantenerse en lo que él había aprendido. Dios lo llevó a Babilonia con el propósito de mostrar que el Dios de Israel es el único Dios poderoso y que tiene en sus manos el destino de todas las naciones. El ejemplo de Daniel lo llevó al pueblo judío esperanza en medio de la persecución. Resalta los valores fundamentales de la fe, el monoteísmo, que es servir a un solo Dios en medio de una cultura tan pagana e idólatra. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Por qué Dios lleva a Daniel a Babilonia? Dios necesitaba de un hombre que fuera un digno representante de los principios de Dios y del plan de acción en la corte de Nabucodonosor. Pero por eso mismo, Dios escoge a Daniel para que fuese un embajador personal ante el rey de Babilonia. ¡Qué privilegio! Daniel es un ejemplo que ilustra. Daniel nos ilustra la manera que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir su voluntad aquí en la tierra. Dios pudo usar a Daniel porque este era un hombre de principios, un hombre que tenía un carácter genuino, un hombre cuyo principal propósito en la vida era vivir para Dios. ¿Necesitará Dios hombres y mujeres como Daniel que se guarden para Dios? Claro que sí. Un dato importante era cómo la gente visualizaba a Daniel. Cuando vamos al capítulo 5 de Daniel, ya han pasado 76 años desde el capítulo 1 y Belsasar es el rey. Ya Nabucodonosor había muerto. Belsasar hizo un gran banquete y en ese banquete utilizó los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Entonces, durante toda aquella fiesta donde bebieron y alabaron y adoraron a sus dioses, apareció una escritura en la pared. 2 dedos de una mano de hombre escribían en la pared. Nos dice la palabra que el rey palideció. Sus pensamientos lo turbaron y sus rodillas daban una con la otra. Estaba asustado el hombre y no era para menos. Llamaron a los magos caldeos y adivinos para que interpretaran lo que estaba escrito en la pared, pero nadie podía descifrarlo. Entonces, la reina, y es aquí donde quiero llegar, habla de una manera extraordinaria de Daniel. Leemos en el capítulo 5 del libro de Daniel, versículo 11 al 2, y dice: en tu reino, le dice la reina al rey, hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Recuerden que ellos tenían muchos dioses, y para ellos el Dios de Daniel era otro Dios más. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te va a dar la interpretación. Daniel siempre fue el mismo. Habían pasado tantos años y él seguía íntegro y seguía fiel al Dios de los hebreos. Nada obstaculizó el propósito de Dios en la vida de Daniel. Daniel interpretó la escritura en la pared donde decía Mené, Mené, Tekel, Upalsaín.
Y Daniel lo interpretó de la siguiente manera: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino. Muchas cosas pasaron durante todos aquellos años, pero Daniel siempre puso la presencia de Dios en su vida. Daniel expuso los principios con los cuales operan la sabiduría, el poder y la autoridad de Dios. ¿Qué podemos aprender de Daniel? ¿Cuál es la enseñanza que Daniel le deja hoy a la iglesia de hoy? Uno de los más bellos temas que contiene el libro de Daniel es el de la separación para Dios, que no es otra cosa que consagración. Algo en lo cual se hace mucho énfasis y que se ilustra en la vida de Daniel. Desde su decisión de no contaminarse con la comida del rey, a su decisión de no inclinarse ante su estatua, Daniel mostró una seguridad espiritual que proporcionaron extraordinarias oportunidades para que Dios mostrara su poder. Su ejemplo de consagración, que era valiente, constituyó un reto para los creyentes de todas las épocas, a fin de que no renunciemos al compromiso de dar testimonio de Jesús. A pesar de que enfrentemos fuertes pruebas y saber entender que el Señor, al igual que estuvo con Daniel, estará en el aquí y en el ahora, guardándonos, dándonos protección y dándonos salvación. Otra enseñanza maravillosa es la absoluta superioridad de Dios sobre los intentos ocultistas para descifrar los misterios espirituales. A pesar de que lo intentaron, ninguno de los magos, encantadores, sabios y astrólogos de la corte del rey pudieron encontrar y descubrir la verdad. Solo Daniel, porque Daniel tenía el Espíritu de Dios. Esto constituye un perdurable estímulo para todos, para nosotros los creyentes. Saber que nuestros contrincantes espirituales nunca podrán resistir la sabiduría y el gran poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6 nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino es poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y llevando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Daniel en el foso de los leones nos enseña acerca de las promesas y la fidelidad de Dios, inclusive cuando sentimos que ya todo está perdido. No, estoy enfermo, no me voy a curar, todo está perdido. No todo está perdido. ¿Sabes por qué? Porque la última palabra la tiene Dios y nuestros días están contados. ¿De cuándo nosotros vamos a ir a morar con el Señor? Sea que dejemos este mundo, que muramos, o que Cristo venga y nos lleve, gloria al Señor, no debemos titubear ni podemos poner obstáculos para adorar la grandeza de Dios en nuestra vida, porque Él es el que nos mantiene de pie. No hay nadie más que nos pueda mantener de pies. La fortaleza de Daniel radica en su dedicación a la oración y en una elección para todos nosotros. No es solo en los malos momentos, sino que diariamente debemos venir a Dios en oración.
Un dato importante que no quiero pasar por alto es que David una vez más puso el nombre de Dios en alto, le exaltó y dio a entender que en el Dios de Daniel había y todavía hoy hay poder. Dice que el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban toda la tierra. Y en Daniel 6, 25 al 28, estas fueron las palabras del rey: paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vale la pena dar ejemplo para el Señor, que otros puedan ver en ti el poder de Dios, que otros puedan ver en ti la gracia de Dios. Aleluya. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro de Persa. ¿Estaríamos dispuestos a ser como Daniel y proponer en nuestro corazón no hacer lo malo ante los ojos de Dios y hacer lo correcto? Pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles a Él, a cultivar una vida de oración, ser humildes, y Dios nos pondrá en alto como lo hizo con Daniel. Señor, mi alma te alaba y mi alma te glorifica. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias en esta noche por tus maravillas, por tus señales, por tu portento, por tu poder. Porque tú eres grande sobre la tierra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Mira a los que nos van a ver a través de las redes sociales. Bendícelos y que este mensaje pueda ser de bendición a toda vida que lo reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.